¿Alguna vez has sentido que necesitas un nuevo comienzo? La Biblia nos recuerda que en Cristo no solo mejoramos, sino que nacemos de nuevo. En la carta a los Efesios descubrimos una verdad poderosa. Dios nos llamó y nos salvó por gracia, nos dio una nueva identidad y nos invita a vivir una vida transformada por su amor. Una vida que deja atrás el pasado, camina en unidad y refleja a Cristo en cada área. Con esta serie de predicaciones deseamos ayudarte a entender quién eres en Jesús, cómo puedes vivir guiado por el Espíritu Santo y qué debes hacer para permanecer firme en medio de los desafíos de nuestro mundo. Junto al pastor Moisés Peinado, te invitamos a disfrutar de la serie titulada Nueva Vida en Cristo. Muy bien, pues continuamos avanzando en nuestra serie de predicaciones sobre Efesios. En el último mensaje estuvimos estudiando el capítulo 4 y específicamente del versículo del 1 al 6. Puedes ir a Efesios capítulo 4 y a través de estos 6 versículos estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo exhortó a los creyentes de Éfeso. ¿Quiénes eran los creyentes de Éfeso? Un grupo de judíos y de gentiles que estaban juntos en una misma comunidad, y el mensaje fue prácticamente, Pablo le dice a esta comunidad de creyentes, tenéis que guardar la unidad, tenéis que proteger la unidad. Por eso el título de la predicación se llamó Andando en Unidad. Está disponible ahí en nuestro canal de YouTube y prácticamente vimos 2 puntos en este mensaje. Primero, estuvimos viendo que para cuidar y proteger la unidad necesitamos 4 características. Necesitamos tener humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Amor ágape, amor de Dios. Estas son algunas de las marcas que demuestran que una persona tiene una nueva vida en Cristo. Si tú has conocido a Dios, si Dios está en ti, estas deberían de ser las marcas que se vean en tu vida. Pero también dijimos que estas 4 virtudes no las podemos conseguir en nuestras fuerzas. No te puedes proponer amar de esta manera, tener paciencia, como Pablo dice, sino que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si uno está lleno del Espíritu Santo, tu vida mostrará estas 4 características. Y en segundo lugar, Pablo nos recordó cuáles son los fundamentos de nuestra unidad. Nosotros estamos aquí unidos ¿bajo qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué tenemos en común todos los cristianos del planeta Tierra, los verdaderos cristianos? Pues aquí está la lista. Un solo cuerpo, la iglesia, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Estos son los fundamentos de nuestra unidad. Hasta aquí, si has estado atento a nuestra serie, Pablo siempre está hablando de la iglesia a nivel general. Está hablando del cuerpo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pablo siempre tiene la mirada puesta en la iglesia. Pero ahora, en el pasaje que hoy vamos a estudiar, Pablo mueve el foco y en vez de mirar al cuerpo, mira a los miembros del cuerpo. Pablo pone su énfasis en las personas que componen, que forman parte de la iglesia, porque delante de la mirada de Dios nosotros somos uno. Dios nos ve como un cuerpo, pero también es cierto que aquí somos muchos y que cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos roles diferentes, llamados diferentes, somos diversos, pero delante de Dios somos uno. Y esto no es algo negativo, esto es algo precioso, porque juntos nos complementamos, juntos nos edificamos, juntos somos más efectivos para el reino de Dios. Por eso el título de esta predicación es Diversidad en la unidad. Somos uno, pero somos diferentes. Somos uno, pero aquí hay una diversidad. Y Pablo es consciente de eso. Así que vamos a hacer lectura de Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Efesios capítulo 4, y vamos a hacer lectura del versículo 1 al 16, aunque hoy vamos a estudiar del versículo del 7 al 11. Pero leamos nuevamente todo el pasaje, ¿vale? Esta predicación, este texto del 1 al 16 lo vamos a dividir en 3 mensajes. Este es el segundo. Dice así, el apóstol Pablo: yo pues, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Esto es lo que vimos en la última predicación. Sed humildes, amables, tolerantes, soportaos unos a otros con amor, procurar mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
Y este es el fundamento. Hay un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza a la cual fuisteis llamados según la vocación que habéis recibido. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, que actúa por medio de todos y que está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si os acordáis de esta serie, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, Pablo nos presenta al Dios Trino. Y él en el capítulo 1, lo puedes ver también, él nos muestra lo que hace el Dios Padre, lo que hace el Dios Hijo y lo que hizo el Dios Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Os acordáis? El Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Pablo lo que está mostrando aquí es que Dios es uno. Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Qué es esto de la Trinidad? La Trinidad es la creencia en un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Esto es un misterio, el misterio de la Trinidad. Hay un Dios, pero ese Dios está formado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno con roles diferentes, con funciones diferentes. Ahora, piensa un momento en la Trinidad. Ahí puedes ver el título de esta predicación. Hay diversidad en la unidad. Él es un solo Dios, pero hay diversidad entre las tres personas. Pues lo mismo sucede con el misterio de la iglesia. Dios a la iglesia la ve como un solo cuerpo, pero dentro de ese cuerpo está formado por diferentes miembros. Nosotros somos diferentes unos de otros, funciones diferentes, responsabilidades, como veremos en esta predicación, roles diferentes. Vamos a ir al versículo 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros, a cada uno se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No sé si te pasa a veces que lees algunos versículos y te dices, no me he enterado muy bien. Suele pasar a veces con la manera como escribe el apóstol Pablo, pero hay una versión en la Biblia, a veces es bueno comparar textos con otras versiones. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, que dice, el mismo versículo lo explica de otra manera mucho más sencilla. A cada uno de nosotros hemos recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Es el mismo versículo, el versículo 7, lo repito. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Así que lo primero que hoy quiero hablar es sobre los dones de Cristo. Esta palabra don significa regalo. Qué bonito, los regalos de Cristo. ¿A alguien aquí no le gusta recibir regalos? A todos nos gusta recibir regalos. Pues ¿sabes qué ha hecho Cristo? Te ha dado regalos. Y Pablo empieza a explicarnos cómo ha conseguido Cristo esos regalos. ¿Qué ha hecho Él para darte regalos a ti, para darme regalos a mí? Y lo explica del versículo 8 al 10. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones, regalos a los hombres. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, subió por encima de los cielos para llenarlo todo. ¿Qué os parece si explicamos estos dos versículos? El primero, el versículo 8, cuando Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Pablo está conectando estas palabras con el Salmo 68, versículo 8. Para aquellos que estáis anotando,
Estas palabras están conectadas con un salmo que Pablo conoce, el Salmo 68, versículo 8, que dice lo siguiente: subiste a lo alto y tomaste cautivos. ¿Por qué Pablo conecta ese pasaje del Antiguo Testamento con lo que Cristo ha hecho? Porque quiere mostrarnos que Cristo es Dios y que Dios en el Antiguo Testamento exactamente hizo esto. Venció a sus enemigos y los mostró públicamente. El Salmo 68 es un himno compuesto por David para celebrar la victoria de Dios. Dios ha vencido a sus enemigos y ahora Él los lleva prisioneros y los enseña. La escena que tiene el salmista es cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Ahí se ve una multitud de personas que antes eran prisioneras de Faraón, pero que ahora son libres. Y dice la Biblia incluso que no se fueron con las manos vacías, ellos se llevaron el oro de Egipto. Así que ellos van caminando, celebrando que son libres y llevándose el botín de aquellos que los tenían prisioneros. Y Pablo tiene esto en mente, porque en la antigua Roma esto era lo que sucedía. Cuando un general conquistaba una ciudad, cuando un general conquistaba a sus enemigos, ¿sabéis lo que hacía? Entraban por las ciudades y él iba ahí en su carruaje, en su caballo, y delante iban todos los prisioneros ahí marchando, y detrás del general iban todas las personas celebrando que ahora somos libres. Pero también el general se llevaba todo lo que podía, el oro, todo lo que tenía valor. No sé si te estás imaginando esta escena, espero que sí. Porque lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo subió al cielo, Él entró como un general. Él llevaba prisionero a sus enemigos, pero también llevaba libre a su pueblo, que somos cada uno de nosotros. Cristo resucitó y cuando Él entra por el cielo, Pablo lo visualiza como el gran general que exhibe públicamente que ha vencido a todos sus enemigos. Ahora vas a entender este texto. Y despojando a los principados y a las potestades, Colosenses 2:15, mira lo que hizo. Los exhibió, ¿qué? Públicamente. A todos los demonios, al diablo, a la muerte, al pecado. Cristo los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos a través de la cruz del Calvario. Cristo presenta a los principados, a las potestades, y dice Pablo, y llevó cautivos a los que éramos cautivos. ¿Te das cuenta del juego de palabras? Llevó cautivos a los que éramos cautivos. ¿Qué significa esto? Pues Pablo dice, antes tú y yo éramos cautivos del diablo, pero ahora el Señor ha roto nuestras cadenas y ahora tú y yo somos cautivos de Cristo, pero por amor. Ya no tenemos cadenas, ahora las cadenas están en nuestro corazón. Él ha roto mis cadenas y ahora yo soy su cautivo, su siervo, su doulos, su esclavo, por amor. Así que Pablo está diciendo, ha llevado cautivos a los cautivos. Y el versículo 9 y 10 también nos habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. ¿Te has dado cuenta cómo lo explica Pablo? Dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. Este texto es bastante polémico porque algunos creen que aquí puede ser que Pablo esté hablando de que Jesús descendió al infierno, pero la gran mayoría de comentaristas y teólogos afirman que aquí Pablo lo que está hablando es de la descendencia física de Jesús. Jesús ha estado siempre en el cielo con el Dios Padre y Él descendió a lo más bajo de la tierra, o sea, Él tocó el suelo. Él se hizo hombre, Él enfermó, Él sufrió, Él dobló su rodilla para lavar los pies de los pecadores. Eso es lo que muchos entendemos que significa que descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero no solamente descendió, sino que luego dice que fue exaltado. El Señor ha sido exaltado sobre todo, sobre todos, y el Señor lo llena todo. Eso dice el apóstol Pablo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bueno, esta es la parte más profunda, más teológica del texto, así que ahora creo que viene una parte quizás más sencilla. Cristo, después de terminar su obra, de obtener la victoria, como hemos visto en estos primeros minutos, Él reparte dones. Reparte dones. Llega al cielo y empieza a dar dones a sus hijos, a su pueblo. Te pregunto, no responda en voz alta. ¿Cuál piensas que es el don más valioso que el Señor te ha dado? El don, el regalo más valioso que el Señor te ha dado.
Bueno, dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautizaos, cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis, vaya regalazo, el don del Espíritu Santo, el regalo. Si hay alguien en esta sala que tiene a Cristo, que ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, la Biblia dice que tú has recibido un regalo muy especial, la tercera persona de la Trinidad. Y como he dicho antes, no somos conscientes, nuestras mentes son tan limitadas que no alcanzamos a entender que Dios habita en ti. Dios habita en tu interior, a través de la persona del Espíritu Santo. Vaya regalo. Si entendemos eso, entonces viviremos y comenzaremos la próxima semana con felicidad, con contentamiento. No me importará dónde vivo, si tengo coche, si no tengo coche, si estoy soltero, casado, viudo, da igual, porque entiendo que tengo el regalo de los regalos. Dios habita en mi interior. Pero Pablo, en esta carta, si has estado atento al texto, Pablo no habla del Espíritu Santo. Pablo no está hablando del don del Espíritu Santo. Yo he querido mencionar de que ese es el primer don que recibimos cuando Dios nos salva. ¿De qué don está hablando Pablo en este pasaje? De los ministerios. Pablo está hablando de los ministerios que él ha entregado a su iglesia. Pero ese va a ser el segundo punto, porque quiero que nos detengamos a hablar y a estudiar sobre los dones, porque todos los creyentes hemos recibido dones de parte del Señor. Él ha llegado al cielo y ha empezado a entregar dones. Y esto es lo primero que quiero que apuntes ahí y que guardes en tu mente. Todos los creyentes tenemos dones. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Efesios 4:7, cada uno ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Si tú tienes nueva vida en Cristo, tú tienes dones, tú tienes regalitos, regalos muy especiales. Moisés, yo solo tengo uno. Bueno, a lo mejor Dios te da uno o dentro de un tiempo te mostrará que tienes más. Pero todo creyente tiene dones. Y quiero explicar algo porque hay mucha confusión cuando hablamos de los dones. Algunas personas piensan que los dones son las capacidades naturales. No, aquí Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de la habilidad que muchas personas tienen para hacer cosas. Tú y yo conocemos a personas incrédulas, ateos, agnósticos, que tú dices, vaya don que tiene, ¿no? ¿Conocéis a personas que tienen dones para cantar, para bailar, para componer música, para inventar, diseñar, crear? Hay gente que tú ves los talentos que tienen y eso no es lo que Pablo está apuntando aquí. Pablo no está hablando de esos talentos, pero quiero deciros algo. ¿De dónde vienen esos dones? El ateo que tiene una habilidad, ¿quién se la ha dado? Dios. Nuestro Dios es tan bondadoso, su gracia se extiende también en una gracia común, que Él incluso a los incrédulos les da dones. ¿No te ha pasado de estar en un concierto o de estar en algún lugar y emocionarte mirando lo que un hombre o una mujer hacen? Pues eso que esa persona está haciendo, sin saberlo, lo ha recibido de parte de Dios y es para que tú y yo pensemos y digamos, ¿cómo es nuestro Dios? Cuando tú escuchas música, cuando tú ves una habilidad, cuando tú ves a alguien que hace algo impresionante, tú tienes que pensar y decir, ¿cómo es nuestro Dios? Qué bondadoso, qué perfecto, qué bello es nuestro Dios. Así que Pablo no está hablando de las capacidades que tenemos, él está hablando de dones espirituales. Y lo segundo que quiero que apuntes es que esos dones se reciben de manera soberana. Dios los da cuando Él quiere y a quien Él quiere. Efesios capítulo 4, versículo 7, los dones que Cristo le ha querido dar. Primera de Pedro 4:10, el don que ha recibido. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, el Espíritu reparte. ¿Cómo reparte? Como quiere. Es Dios en su soberanía el que decide qué don entregar a cada persona. No es que tú te lo hayas currado. No es que tú has aprobado una posición de dones. No, Dios te dio los dones. Y hermano, si Dios te da dones, es para que los disfrutes, ¿no? Cuando a ti te dan un regalo, es para que lo disfrutes. Así que Dios nos ha dado dones también para disfrutarlo, porque nosotros somos un cuerpo. Y como somos un cuerpo y somos miembros, pues los miembros somos diferentes y nos necesitamos los dones. Yo necesito tus dones y tú necesitas los míos. El apóstol Pablo, cuando piensa en esto, en 1 Corintios, dice, sois un cuerpo y uno es el ojo, el otro es la oreja,
el otro es la boca, la nariz, el pie. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál te sobra a ti? ¿Cuál quieres dejar hoy aquí? ¿Quieres dejar alguna parte de tu cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo es más valiosa que la otra? No, todas tienen su función. El Creador ha diseñado el cuerpo a la perfección y necesitamos tener esos miembros. Así que todos nosotros, los creyentes que estamos aquí, somos miembros del cuerpo y todos tenemos dones que son necesarios. Es muy importante entender este segundo punto, porque esto te va a librar a ti y a mí de competir con otros. A veces pasa eso dentro de las iglesias. Gente que compite porque yo veo el don que tú tienes y como yo también lo tengo, pero es que yo veo que a ti te usa más el Señor. Bueno, también somos responsables de cuidar nuestros dones. También soy responsable de que si Dios me ha dado un don, yo lo tengo que perfeccionar, lo tengo que pulir, yo tengo que cuidar en santidad mi don. Sansón tenía un don y lo descuidó por coquetear con Dalila. Hay personas a veces que tienen dones del Señor y tú los ves y dices, ¿pero qué les ha pasado? Están súper perdidos. Han descuidado su relación con el Señor. Tienen dones, pero durante ese tiempo no lo están ejerciendo. Así que somos responsables de cuidar nuestros dones, de pulirlos. Y cuando entendemos esto a mí personalmente me lleva al terreno de la humildad. Hay personas que tienen mejores dones que yo, puedo disfrutar de ese don. Yo no soy superior a otro porque el Señor me haya dado un don. Si es que el Señor te lo ha dado. Dice el apóstol Pablo, mira, porque ¿qué te hace superior? Mira la argumentación de Pablo. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo te vas a gloriar de algo que te han dado por gracia? Que no te lo has ganado, que no es porque tú... No, dice Pablo, ¿qué tienes? Y si lo has recibido, porque te jactas, dice otra versión, porque te glorías. ¿Por qué te glorías como si no te lo hubieran dado? Hermano, tenemos que tener cuidado de que en la iglesia la gente no vaya exhibiendo sus dones. Cuidado con ese cristianismo que las personas van ahí. ¿Habéis visto a esas personas que te muestran que tienen un don? Con esos aires de superioridad, que parece que cuando entran el tiempo se para y hay que apagar las luces. No, hermano, ese don te lo ha dado el Señor por gracia. Porque juntos formamos el cuerpo de Cristo, porque nos necesitamos, porque nos complementamos. ¿Tú sabes para qué te ha dado a ti Dios uno o varios dones? Para edificar la iglesia. Si es que el don no es para ti. El don no es para que tú abras un canal de YouTube y te hagas famoso, que hay gente que utiliza los dones para ellos, que eso no es. Que Dios no te ha dado el don para ti, campeón. Dios te ha dado el don para otros, o sea, para mí. Para que me bendigas a mí, para que me sirvas a mí, para que edifiques la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice el apóstol Pedro? Ministrelo ¿a quién? A otros. El don que tú tienes para otros. Primera de Corintios 14, 12 dice que es para la edificación de la iglesia. Los dones no son para tu realización personal, el don no es para llenar tu ego. Los dones son para servir a otros, para edificar a la iglesia. Por cierto, si hay alguien en esta sala que tiene dones y no está sirviendo, tú estás quitándole bendiciones a esta iglesia. Cuando un creyente sabe cuáles son sus dones y no sirve, tú estás afectando al pueblo. Estás dañando el cuerpo porque tú tienes una capacidad que Dios te ha dado para hacer algo y no lo estás haciendo. O sea, me estás perjudicando a mí, estás perjudicando a la iglesia. Y por último, alguien podría preguntarse, Moisés, ¿y cómo descubro mis dones? Esa es una gran pregunta que muchas veces la gente se hace. ¿Cómo descubro mis dones? Recuerdo cuando era jovencito que nos hicieron un test para descubrir los dones. No haga esas tonterías. Con perdón para todos aquellos que hacen test. Pero es que, claro, te hacen preguntitas del 1 al 10, eres tal, y terminas diciendo, sí, pues mira, Dios me ha dicho que soy apóstol. Y Dios me ha mostrado a mí que tengo el don de hospitalidad. No he abierto mi casa en la vida, pero que tengo el corazón... Hombre, por favor. Los dones se descubren involucrándote y sirviendo en la iglesia, no haciendo test. ¿Tú quieres saber qué dones tienes? Arremángate y sirve. Involúcrate en una iglesia. Y he puesto estas dos palabras, involucrarse y servir, porque lo primero que uno tiene que hacer es estar unido a un cuerpo, porque Dios
no aprueba que los miembros vayan por ahí por libre, un dedo meñique por ahí, como la familia Adams, ¿no? Que veían la mano, ¿te acuerdas? Cosas, ¿no? Dice, ¿tú quién eres? No, yo soy cristiano, tú eres una cosa. Porque a Dios, de verdad, nos reímos, pero Dios no quiere que los creyentes vayamos por libre. Tú eres un misionero, estás conectado a una iglesia, tú eres líder de alabanza, estás conectado a una iglesia, tú sirves de cualquier cosa, tú estás unido al cuerpo bajo la cobertura de los ministerios. Así que tienes que estar unido a una iglesia. Si hay alguien aquí que no está unido a la iglesia, nosotros creemos que esa unidad a la iglesia se solicita por medio de la membresía. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, entonces comienzas a servir. Por eso es importante la membresía. Me identifico con el cuerpo, me pongo bajo la cobertura de esta iglesia, bajo la cobertura de los ministerios, porque quiero servir al Señor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, todo el cuerpo, ¿cómo tiene que estar? Bien articulado y unido. Todo el cuerpo tiene que estar unido. Por eso necesitamos estar bajo la iglesia local y bajo los ministerios que Dios haya establecido en esa iglesia. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú has hecho con tus dones. ¿Os acordáis de esa parábola de los talentos? Prácticamente está diciendo lo mismo. Dios a uno le ha dado 5, a otro 15 y lo que quiere es, venga, a trabajar, a multiplicarlo. Que yo vengo y te voy a preguntar, ¿eh? Que no vale que lo metas debajo de tierra. Que los dones hay que emplearlos. No podemos ser cristianos calientasillas. ¿Hay aquí quizás algún cristiano calientasilla? Incluso hay iglesias donde el cristiano se sienta siempre en su misma silla. Ya le falta su nombre y ponerle ahí. Tú dices, no, está así. No, hermano. ¿Y qué decir de aquellos cristianos que son cristianos consumistas? Que vienen aquí, los miércoles y los domingos son nuestras reuniones, ¿no? Vienes aquí y desde que entras, si te has dado cuenta ya, desde que tú entras en nuestra iglesia, hay gente a tu alrededor sirviéndote. ¿Y tú sirves a alguien? ¿O tú vienes aquí siempre a consumir? Si eres alguien invitado, por supuesto, ¿no? Pero estoy hablando específicamente a los que sois de aquí. Hermano, esto no es un cine, esto no es un teatro. Un día te tocará que te sirvan y otro día tendrás que servir tú, ¿no? Porque Dios no busca a cristianos consumistas que vienen aquí, se sientan en el aire, pónmelo a tanto y ahora la alabanza, qué bonita la alabanza y la predicación y me marcho. Ese no es el diseño de Dios. Dios te ha dado dones para que tú también sirvas a la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia, ¿eh? Si alguien aquí no sabe qué hacer con tu tiempo, llámame, que te lo voy a llenar. Y algunos saben que lo lleno, que si te lleno. Te doy trabajo para la eternidad. Tú llegas a la eternidad y te quedan cosas por hacer. Si alguien aquí tiene tiempo, llámame porque te voy a dar una lista de necesidades que hay en la iglesia. Pregunta, ¿dónde puedo servir? No, yo ya estoy sirviendo, pero ¿puedes servir más? Sí, pues pregunta. Porque hay gente que dice, no, yo ya sirvo en esto. Ah, sí, una vez al mes, poniendo un cafelito. Ah, ¿solo vas a hacer eso? Si puedes servir más, pregunta, porque si la iglesia está creciendo, entonces tendremos que involucrarnos más. Ahora, ¿cómo identifico los dones? Para aquellas personas que tienen esa pregunta. Lo primero, tienes que estar trabajando en muchas áreas. Ves sirviendo en varias áreas. Y por lo menos esa es mi experiencia. Tú vas sirviendo en muchas áreas y hay un momento donde tu corazón se atrapa con algo, se inclina hacia algún departamento. Te das cuenta que tienes una carga en tu corazón, no sé, por la obra social, por las personas mayores, por los niños, por la música. Tú ves sirviendo. Yo me acuerdo cuando con 15, 16 años empecé a servir en mi iglesia, yo servía en todo, en todo. Y el Señor me fue mostrando cuál era el sitio donde mi corazón tenía más pasión. Pero no solamente el corazón, sino que también cuando tú lo haces, te das cuenta que te sientes útil, que haces algo y eres eficaz, que eres de bendición para otros. Apunta estas cosas. Tienes que servir en muchas áreas. Tu corazón, el Señor va a poner un peso especial por algo. Y lo tercero, y para mí lo más importante, las personas reconocen tu don. Si alguien dice, yo tengo el don de cantar, pero cuando cantas las personas se marchan, no lo tienes. Pero algunos se empeñan, y dicen, no, es que ellos son los que no tienen el don de escuchar. Hermano, es importante que identifiquemos los dones porque quizás puede que haya una persona que esté predicando y después de un tiempo, pues haya que decirle, hermano, este no es tu don.
no has sido llamado para predicar públicamente. A lo mejor eres muy bueno en otra área. No. Dame 6 años más de oportunidad. Que no, hermano, que no se trata de años, que se trata de dones. Y aprovecho antes de continuar para dar las gracias a todos los creyentes que estáis aquí, que no sois consumistas. A todos los creyentes que estáis aquí, que no venís aquí a calentar la silla. Yo quiero dar las gracias a todos los que estáis sirviendo en la limpieza. Es muy importante llegar aquí y encontrarte el local limpio, ¿eh? ¿A alguien no le gusta encontrarse un local limpio? Ir a un cuarto de baño y que el baño esté limpio. ¿Tú sabes qué? Eso lo ha hecho alguien esta semana. En alguna ocasión he escuchado, bueno, podríamos contratar, pagar a alguien externo. Hermano, si es un privilegio limpiar la iglesia. Si tú no ves un privilegio limpiar la iglesia del Señor, algo no va bien en ti. Personas que están ahí en la entrada, recibiendo en el orden. Los del orden, no sabéis lo que pasa los del orden con vosotros y conmigo. Y están ahí intentando organizar todo, te dicen que te tienes que poner allí. Hermano, están aquí y lo están haciendo voluntariamente. El grupo de bienvenida, personas que se te acercan al terminar con una sonrisa, no con la cara de 3 metros, con una sonrisa y te preguntan de dónde eres y en qué podemos ayudarte. ¿No te gusta a ti que te traten así? Yo he estado en iglesias donde he entrado y me he marchado y nadie me ha saludado. Pero aquí hay personas que se van a acercar a ti. Las personas que colaboran todos los domingos preparando las tapas para que familias puedan mandar a sus hijos a los campamentos. Los hermanos que colaboran en Café Misión todos los miércoles vienen tempranito y preparan el café para que tengamos un tiempo de compartir, para que apoyemos a las misiones. Los hermanos que están en la escuela dominical con los niños, en la alabanza. ¿Qué decir de aquel grupo que está allí en la esquina, que nadie los conoce? Sonido, multimedia, audiovisuales. ¿Sabéis a cuántas personas en el mundo están bendiciendo ellos? Y quizás solamente se ven los que estamos aquí. Pero ¿y el trabajo que ellos están haciendo? Y que esto suene bien. Y que luego se edite todo para poder bendecir a otras personas. Hermanos que trabajan en mantenimiento, arreglándose local. Grupos de visitas que visitan a hermanos que están enfermos, ancianos que están solos, secretaría, tesorería, personas que se esmeran para presentar las cuentas, para hacer las cosas en orden. Hermanos que trabajan con los jóvenes en misiones, en hospitalidad, en intercesión, en obra social, en librería, en discipulado, en predicación, en grupos de hogar. El Señor os dice gracias. A todos los que estáis sirviendo, el Señor os dice gracias, bien hecho. No eres un cristiano consumista. No estás ahí sentado con tus dones bajo tierra. Y esta es la diversidad en la unidad. Esto es lo que hace que la iglesia sea preciosa. Aquí el protagonista no es el predicador, el pastor, no. Es el Señor que ha dado dones a su iglesia. Y cuando una iglesia está comprometida y cada persona está sirviendo con sus dones, eso es precioso. Eso es un huerto que florece para su gloria. Pero es que el Señor nos ha dado dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, nos ha dado dones del servicio, Romanos capítulo 12, nos ha dado dones ministeriales, Efesios capítulo 4. Mira la lista que presenta Pablo en estas 3 epístolas. Algunos dicen que no tiene por qué ser estos dones solo, puede haber más dones. Palabra de sabiduría, de conocimiento. ¿No es una bendición tener un hermano que te aconseja bien? Que tú dices, esa persona tiene una sabiduría de Dios, que no ha hecho la universidad, que no ha hecho un máster en psicología y en terapia. No, que Dios da dones. Y hay hermanos sabios que es una bendición sentarte y hablar con ellos. Hay el don de fe, tenemos la fe, pero hay personas que tienen fe. ¿Tú has visto esas personas que tienen fe de verdad? Que ven este proyecto del local y dicen, Moisés, que lo conseguimos. Dice, hermano, que no, hermano, que Dios está con nosotros. Esos son dones de fe que Dios da. Dones de sanidades, milagro, profecía. ¿Qué decir del discernimiento de espíritu? Personas que dicen, cuidado, que esta persona que ha entrado por la iglesia, cuidado. Esos son discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretar las lenguas. Hay otros dones que están más enfocados hacia el servicio, como la profecía, el propio servicio. Tú y yo conocemos, aquí en esta sala hay personas que tú dices, ese hermano tiene un don en el servicio.
Es que sirve de una manera excelente, es que le apasiona servir. Dones de enseñanza, de exhortación. Mira este don, repartir o dar. Eso se ve ahí. ¿Tú sabes lo que significa esto? Gente que tiene un don de ser generoso. Ser generoso. ¿No es valioso ser generoso? Alguien que hace así dice, toma, 3.000 euros. Toma, ¿a ti qué te ha pasado esto? ¿Tú qué necesitas? Esto, toma ahora mismo. Eso, hermano, eso es un don del Señor. Y muchos no piden por ese don, muchos ni lo quieren. Quieren conocer al hermano que tiene el don. Pero son dones preciosos. Presidir, dirigir, coordinar, liderar, el don de misericordia, personas que tienen carga en su corazón por los demás. Y como veremos a continuación, los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Antes de continuar, quiero decir que dentro del cristianismo hay principalmente dos grupos con respecto a este tema. Por una parte está el grupo que se conoce como el cesacionismo. ¿Qué es esto del cesacionismo? Cesacionismo viene de la palabra cesar, que significa que han terminado. Ellos piensan, hay un grupo muy respetado, por supuesto, que creen que los dones terminaron en el tiempo de los primeros apóstoles. La iglesia primitiva dio dones el Señor para levantar su iglesia, pero creen que muchos de estos dones, algunos no piensan que todo, otros que sí, pero piensan que los dones cesaron, se terminaron en esa época. Por el contrario, hay otro grupo que se le conoce como el continuismo, y como su propio nombre indica, son aquellos que creen que los dones continúan estando vigentes. Nuestra iglesia nos posicionamos en que somos continuistas moderados, Nosotros, muchos de los que estamos aquí, respetamos al que sea cesacionista, pero como iglesia enseñamos el continuismo siempre y cuando se ajuste a la Biblia y todos los dones se realizan como la Biblia dice que hay que realizarlo. Si a alguien le interesa profundizar en este tema, en nuestro canal de YouTube, en la lista de vídeos, están los vídeos del Retiro de Iglesia del 2024. Si lo quieres anotar, Retiro de Iglesia 2024. Y recuerdo que ahí nuestro hermano pastor Israel Sanz vino a hablar sobre estos temas, los diversos dones. Y si a alguien le interesa leer sobre este asunto, hay muchos libros, cesacionistas y continuistas, pero de lo que he leído, este es el libro con el que más me identifico del pastor José Lo Mercado, que se titula Sabiduría y Poder. Este lo tenemos ahí disponible en nuestra librería. Hasta aquí estamos viendo que Cristo, después de su victoria en la cruz, ascendió a los cielos y repartió dones a todos los creyentes. Ahora, vamos a recapitular un poquito. ¿Alguien se acuerda cómo estábamos nosotros en Efesios capítulo 2? ¿Alguien se acuerda de Efesios capítulo 2? ¿Cómo estábamos nosotros? Efesios capítulo 2, te voy a recordar que pusimos un cadáver. ¿Os acordáis? Un muñequito para los que sois de aquí de la iglesia. No sé si te llama la atención que en Efesios capítulo 2 Dios nos describe, nos hace un diagnóstico espiritual y dice, ese eras tú, estabas muerto en delitos y pecados, eras enemigo de Dios, aborrecías a Dios, eras prisionero del diablo y ahora Dios te da vida, te salva y además te da dones para que bendigas a otros. Vaya locura, vaya espectáculo lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay gente que ha estado en el mundo de las drogas y Dios la ha transformado y ahora están sirviendo al Señor. Hay gente que han sido maltratadores y luego Dios ha cambiado su corazón y son las personas más humildes sobre la faz de la tierra. Hay personas orgullosas, personas que estaban esclavizadas en el mundo y Dios las restaura y ahora las pone en su iglesia para edificar a otros. ¿Qué cosa más preciosa hace el Señor con nosotros que éramos pecadores? Ahora nuestras vidas tienen un propósito: edificar la iglesia de Cristo. Y ahora sí, Pablo habla del énfasis de este texto. He querido detenerme en los dones porque creo que es un tema muy interesante, pero Pablo no está hablando del don del Espíritu Santo en este texto. Pablo no está hablando de los dones que Dios da, eso lo habla en otros pasajes como los que tenéis ahí en pantalla. Entonces, ¿qué dones está hablando Pablo en Efesios capítulo 4? Pues Pablo está hablando específicamente de los ministerios. Ese es el énfasis de nuestro texto. Versículo 11, y él mismo es Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pablo quiere que todos los creyentes de Éfeso, y nosotros también, por supuesto, entendamos
que Dios ha escogido a ciertas personas, y no perderos ahora, Dios ha escogido a ciertas personas y esas personas son el don. Lo explico de nuevo. Hay creyentes que tienen dones del Señor para servir, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de un grupo de personas que sus vidas son el don. ¿Me estáis siguiendo? Ellos mismos son el regalo de Dios para su iglesia. Dios va a llamar a ciertas personas y esas personas son regalos, sus vidas son regalos para la iglesia. ¿Quiénes son esas personas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas personas han sido llamadas para cuidar, edificar, bendecir a la iglesia, y Pablo presenta esta lista de regalos. Primero nos habla de los apóstoles. Estad muy atentos, podéis tomar apuntes o luego estará todo esto editado o podéis tomar una foto, porque voy a decir muy rápido cada uno de estos dones, estas personas que son los regalos de Dios para su iglesia. El término apóstoles es apóstolos en el original, que significa alguien que ha sido enviado para cumplir una misión. ¿Qué pasa? Que en el Nuevo Testamento el término apunta a varias personas según el contexto del pasaje. Por ejemplo, Jesucristo es el gran apóstol. Eso dice el libro de Hebreos. Jesucristo es el enviado. Dios envió a su Hijo. Él es el apóstol. Pero también, en cierto sentido, lo digo entre comillas, todos nosotros, los creyentes, también somos apóstoles, porque nosotros también hemos sido enviados a predicar el Evangelio, a compartir. Pero en tercer lugar, según el contexto del Nuevo Testamento, hay algunos pasajes que muestran que ciertas personas fueron escogidas en la iglesia para realizar una misión, llevar una ofrenda, llevar una carta, hacer algo específico, como por ejemplo el caso de Bernabé, Silas, Timoteo, personas escogidas para una misión. ¿Pablo tiene en mente estos grupos cuando él escribe? No. Pablo, cuando está hablando de los apóstoles, está apuntando al último término. Un grupo escogido para colocar el fundamento de la iglesia, un grupo de hombres que han sido escogidos por Dios para revelar la palabra, para revelar la doctrina, para cerrar el canon bíblico. Este grupo son los 12. Judas murió y luego lo sustituyó Matías y finalmente fue Pablo escogido por el Señor como el último apóstol. Y ya hemos dicho en varias ocasiones que para ser esta clase de apóstol se necesitan 3 requisitos. Ser un testigo de la resurrección, haber visto a Jesús resucitado. Segundo, ser llamado y comisionado directamente, que Cristo directamente te llame para ser apóstol. Y en tercer lugar, tienes que recibir la autoridad sobre la iglesia. Así que los apóstoles que Cristo escogió fueron dones para la primera iglesia. Nosotros creemos que hoy día ya esa categoría de apóstol no existe. Ese oficio que muestra el Nuevo Testamento, hoy día ya no hay esos apóstoles. Y cuidado con las iglesias que presentan a hombres como apóstoles que van a decirte una nueva revelación de Dios. No, eso ya se terminó. El último fue el apóstol Pablo. El segundo regalo son los profetas. Y en el caso de los profetas sucede exactamente lo mismo que con los apóstoles. Mirad, en cierto sentido, y nuevamente lo digo todo esto entre comillas, porque luego a los cristianos se nos va la pinza, y yo no quiero que mañana nadie aquí se haga una página web diciendo que soy el apóstol y profeta de la bahía. Nos reímos, pero hay mucha gente así. El apóstol de tal sitio, el profeta de tal, no. Pero sí que es cierto que el concepto de profeta es alguien que recibe un mensaje y lo comparte. Entonces, en cierto modo, nosotros también somos profetas porque hemos recibido un mensaje de parte de Dios y lo tenemos que comunicar. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento se habla de profetas, de personas que en momentos puntuales disciernen algo. Disciernen los tiempos, disciernen una circunstancia, reciben una palabra específica para alguien. Eso se ve también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, están los profetas de la ciudad de Antioquía, había profetas en Jerusalén. ¿Os acordáis de Agabo? Lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles, que le dijo, a ti te van a llevar a Jerusalén y te van a atar. Y usó un cinturón, las hijas de Felipe. Así que hay el don
de la profecía, donde Dios, en algún momento puntual, puede poner un peso en el corazón de un creyente para decir algo específico a la iglesia o a alguien. Creemos en esto, Dios puede poner algo específico en tu corazón, pero eso no es el ministerio profético. Porque los profetas en la Biblia son los que se plantaban delante de las personas y que decían, así dice el Señor. Ese profeta hoy día ya no existe. Esas personas que se ponen y dicen, así dice el Señor, eso que así dice el Señor, en la Biblia es que directamente Dios se lo había dicho. O audiblemente, o en un sueño, en una visión, ese ministerio profético nosotros creemos que ya no existe. Así que creemos que de esos dones que Dios dio para su iglesia, el don apostólico y el profético cesaron. Porque lo dice el apóstol Pablo precisamente en Efesios capítulo 2. ¿Qué hicieron los apóstoles y los profetas? Poner el fundamento. Edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, por supuesto, Jesucristo. Si tú te vas a edificar una casa, primero haces el cimiento, el fundamento, y construyes. Cuando ya está el fundamento, ya no hay un segundo fundamento. Pues Pablo lo que está diciendo es que los apóstoles y los profetas fueron los ministerios que Dios utilizó para poner el fundamento sobre las iglesias. Por eso nosotros somos también apostólicos, proféticos, en el sentido de que creemos lo que enseñaron los apóstoles y profetas. Bien, hasta aquí. Pablo presenta 5 dones, 5 regalos, 2 de ellos creemos, respetamos a los que creen de una manera diferente, pero creemos, como estamos enseñando, que esos dones ya terminaron, pero hay un don que sí se mantiene. Los evangelistas. Los evangelistas son las personas que proclaman las buenas nuevas, el evangelio. Y también todo creyente somos evangelistas, porque todos tenemos que predicar, pero tú y yo conocemos a personas que tú dices, este tiene una gracia especial compartiendo el evangelio. Esta persona, cuando viene un incrédulo, es que tiene un don de parte del Señor, es que tiene una gracia. Es que comparte el evangelio con una naturalidad. Tú y yo tenemos que estar, tengo que predicar. No, al evangelista tienes que ponerle un esparadrapo en la boca. Va hablando del Señor y lo hace con facilidad, con gracia, con capacidad. Por cierto, hay que orar que Dios derrame esos dones. Pero Pablo está apuntando también, él tiene en mente los creyentes que en algún momento han sido llamados por el Señor para ser misioneros o para plantar iglesia. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Él no está hablando de personas que predican con una cierta gracia del Señor, no. Él está diciendo que Dios ha dado dones, ha dado regalos, y es que Dios ha puesto en el corazón de hombres y de mujeres dejarlo todo para predicar el evangelio en otros lugares. Esos son los evangelistas para el apóstol Pablo, misioneros, plantadores de iglesia, personas que dedican su vida, trabajan en relaciones, en crear puentes con los incrédulos y cuando ya lo han discipulado, los llevan a la iglesia y los dejan bajo los ministerios de la iglesia. Tenemos que orar al Señor porque en la iglesia necesitamos este don. Necesitamos que Dios pase por aquí y ponga en tu corazón hacer la maleta para siempre. Por eso eso es un don, por eso esa persona es un don. Porque Dios le está regalando a una iglesia, un hombre, una mujer, que lo ha dejado todo para predicar el evangelio. Aquí nosotros tenemos 2 dones muy bonitos. Nuestro hermano Andrés y nuestra hermana Amanda. Ellos son 2 regalos que el Señor le ha dado a esta iglesia. Amén. Un matrimonio que hace muchos años le dijeron adiós a papá, a mamá, a su cultura, a su país, a sus amigos. ¿Por qué? Porque Dios los llamó para eso. Y ellos están aquí entre nosotros y son nuestros regalos de parte del Señor. Hermano, sois un regalo para esta iglesia. Sois un regalo para nuestras vidas. Alex y Thais son un regalo que el Señor le ha dado a esta iglesia. Que por cierto muchas veces nos están viendo, así que si lo están viendo ahora o luego, desde aquí también les decimos
que son un regalo. No lo que hacen, sino ellos. ¿Lo entendéis la diferencia? Ellos son un regalo. Personas que no son como tú y como yo, que a lo mejor pues nuestro trabajo y servimos al Señor aparte y tenemos nuestros proyectos y ahorramos pensando. No, 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 no. Personas que han sido llamadas por el Señor para vivir por y para el Señor. Por eso ellos son regalos. Y quiero decir algo a esta iglesia. ¿Qué hay que hacer cuando alguien te da un regalo? Cuidarlo. Nosotros tenemos que animar a estos regalos porque te garantizo que muchas veces se sentirán solos, muchas veces llorarán, muchas veces echarán de menos su país, su familia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Valorar mucho esos regalos. Y no solamente cuidarlos, animarlos, hermano, también hay que sostenerlos económicamente. 1 Corintios 9:14 dice, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio, ¿que qué? Que vivan del Evangelio. Lucas capítulo 10, el obrero es digno de su salario. Y tenemos que orar para que el Señor ponga una mente amplia y un corazón amplio y seamos generosos, porque muchas veces hay ciertas iglesias y ciertos creyentes que tienen un corazón cerrado, que no somos generosos, que no queremos que los que están sirviendo al Señor, parece ser que no pueden tener las cosas que tú tienes, que no se pueden ir de vacaciones, que no pueden ir a cenar por ahí, que no pueden comprar ropa, que no pueden tener un coche nuevo. Hermano, ¿por qué? Al contrario, tenemos que bendecir a aquellas personas que lo han dejado todo para servir al Señor. Y por último, algunos piensan que hay dos dones más, pero yo estoy plenamente convencido que pastores y maestros es un mismo ministerio. Algunos entienden apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ese "y" no está siendo utilizado ahí como pastores y maestros, no, está diciendo pastores y maestros, es un solo ministerio con dos oficios. Es lo que dicen la gran mayoría de eruditos de cómo se interpreta también el griego. Hombres que han sido escogidos por Dios para pastorear e enseñar. Las dos cosas. Un pastor tiene que ser un maestro. Porque Pablo en los requisitos dice que no puede ser un neófito. ¿Os acordáis? Cuando da los requisitos de lo que tiene que ser un pastor, dice no puede ser un neófito. Y cuando la Biblia habla del término, el ministerio, el oficio de pastor, utiliza tres palabras diferentes. Anciano, que es aquel que guía, que lidera. Obispo es aquel que supervisa. Y pastor, que es aquel que cuida. Pero además de ser pastor, también tienes que ser maestro. Alguien que forma discípulos. Alguien que enseña y que explica las Escrituras. Eso es un pastor. Cuida, pero también predica. Cuida, pero también abre las Escrituras. Cuida, pero también forma a discípulos. Los pastores son dones que el Señor le da a la iglesia. Hombres que han sido llamados por el Señor, algunos de ellos, para también literalmente dejarlo todo y servir al Señor. Y hay otros que tienen sus trabajos y también sirven a sus iglesias. Nosotros le damos gracias al Señor porque esta iglesia, en particular esta iglesia, por más de 50 años siempre ha tenido un pastor. Y hay que darle gracias al Señor. Hay iglesias que no tienen pastores, pero esta iglesia por más de 50 años ha tenido diferentes pastores. Pero también tenemos que orar, hay que orar y decirle al Señor, Señor, danos regalos, danos pastores. Señor, levanta pastores de tu iglesia. Hermano, hay que orar y pedirle al Señor que nos dé esos regalos para esta iglesia que necesita ya desde hace mucho tiempo más pastores, pero también para los puntos de misión, para todo lo que Dios va a hacer por medio de esta iglesia. Necesitamos que Él nos mande esos regalos. Hay que pedírselo al Señor. Por cierto, dentro de unos meses, específicamente en enero, la iglesia veremos si Arnaldo, nuestro hermano Arnaldo, es un regalo que el Señor está dando a esta iglesia. Porque los pastores son elegidos por Dios, pero son reconocidos por la iglesia. El pastor ha sido alguien que Dios lo ha escogido como un regalo para la iglesia, pero es la iglesia la que, observando su vida a la luz de la palabra, su carácter, su matrimonio, su familia, decimos, sí, Señor, reconocemos que este hombre es un regalo que viene de tu voluntad.
Así que oremos para que en estos próximos meses el Señor vaya mostrándonos tanto a nosotros como a nuestro hermano si esto es algo que viene del Señor. Y como Pablo está hablando de que estas personas, evangelistas, pastores y maestros, son regalos, yo quería terminar también hablando de la importancia de la Iglesia cuidar a los pastores, la Iglesia cuidar a estos regalos. Por eso he puesto aquí 3 consejos muy prácticos que me gustaría que pudieras anotar y sobre todo practicar en tu vida. Hermanos, los creyentes tienen que servir con sus dones para liberar a sus pastores. Los creyentes tienen que servir para que el pastor no esté haciendo lo que puede hacer un creyente. La Iglesia tiene el llamado y la responsabilidad de cuidar al pastor. Un pastor no debería de estar haciendo 1000 cosas y descuidar la oración y la palabra. Eso no puede suceder. Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 6, ¿os acordáis? La iglesia empezó a crecer en Hechos capítulo 6 y los pastores y los apóstoles empezaron a atender a las viudas, los problemas, y empezaron a descuidar la oración, empezaron a descuidar la palabra, y entonces ahí fue cuando el Señor les dijo: tenéis que levantar a diáconos. Vosotros, muchos de vosotros, creo que no sois conscientes, para la gloria del Señor, del alimento espiritual que nos da el Señor aquí cada semana. A mí me llaman muchas personas de España y de otros lugares fuera de España diciéndome que no se están alimentando espiritualmente en sus iglesias. Es muy importante que la iglesia cuide el tiempo del pastor, porque está en juego tu salud espiritual. Hermano, está en juego lo que se predique desde aquí, está en juego tu familia, está en juego el futuro de esta iglesia. Por eso todos tenéis que estar sirviendo y exhortando al pastor que esté aquí y a los que vengan a que se dediquen principalmente a la oración, a la palabra y a la consejería bíblica. Ese debería de ser el objetivo principal de los pastores. Y por cierto, hay muchos pastores que no hacen eso, Pastores que están enredados en el trabajo, en esto y lo otro, y se han olvidado que lo más importante es estar en la presencia de Dios, quemándose las pestañas, estudiando, para venir aquí con un alimento profundo, sólido, donde se predique el Evangelio y se exalte a Cristo. Y esto es un problema en muchas iglesias. Hay una gran crisis en el pastorado. Mira, el apóstol Pablo se lo dijo a su joven pastor. Mira lo que le dijo. Pablo no le dice: mira, Timoteo, tú lo que tienes que hacer es descargar los camiones de la obra social, y lo que tienes que hacer es ir a visitar a los enfermos y llamar a los ancianos, y tienes que estar en el tanatorio, y lo que tienes que hacer también es trabajo administrativo. ¿Qué le dice Pablo a su joven pastor? ¿Qué le dice? Mira, 1 Timoteo 4:13, ¿ocúpate en qué? Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. 4:16, ten cuidado de ti, Timoteo, como no te cuides a ti, como tú no te cuides a ti, lo que miras, lo que haces, nada de tonterías en YouTube, nada de tonterías en las redes sociales, nada de pornografía, Timoteo, como no te cuides a ti y a tu doctrina, no vas a ser de bendición para la iglesia. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios, no delante de la iglesia, delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que cuando abre la palabra la ha estudiado en profundidad y sabe lo que está diciendo. Segunda de Timoteo 4:2, Timoteo, lo que tú tienes que hacer es argumentar, reprender, exhortar con paciencia y nuevamente enseñanza. ¿Te das cuenta? Enseñanza, doctrina. ¿Qué más tenemos que hacer los creyentes? En segundo lugar, los creyentes tienen que obedecer y sujetarse a sus pastores. Cuidado en el tiempo donde estamos viviendo de tanta anarquía, de tanta rebeldía, de tanta independencia, donde hay creyentes que no cuentan para nada con sus pastores, toman decisión. Ten cuidado, porque mira lo que te dice la Biblia, no te lo digo yo. Obedeced a vuestros pastores y someteos, sujetaos a ellos, por supuesto, siempre y cuando tú tengas un pastor que lo consideres que es un hombre del Señor, no perfecto, pero un hombre que ama al Señor, que teme al Señor y que te va a aconsejar a la luz de la Biblia. Si tu pastor es un pirata, no te sometas, ¿no? Porque hay muchos pastores piratas que utilizan estos textos y le dicen a todos: tenéis que sujetar a mí. No.
Yo me voy a someter a un hombre que sea piadoso, temeroso de Dios y que me abra la Biblia. ¿Por qué es importante la actitud de los creyentes? Porque dice al final del texto, para que los pastores sirvan con alegría y no estén quejándose. Hermanos, que aquí en esta iglesia tengamos ovejitas, no cabras. Porque cuando hay cabras, la cabra siempre tira para el monte. La cabra no es oveja. Y es importante que los creyentes tengamos buena actitud para que cuando el pastor esté ejerciendo su ministerio, lo haga con alegría. Diga, sí, bueno, hay lucha, hay dificultades, pero que estoy contento con la iglesia, que los hermanos tienen una buena actitud, porque hay otros muchos pastores que se quejan y están ya de ministerio hasta aquí, están deseando ya de... Así que depende mucho de que tú pongas en práctica la predicación anterior, que seas manso, humilde, paciente, que seas amoroso, que no te quejes, que no critiques a tu pastor, que no vayas por ahí diciendo cosas de tu pastor sin habérselo dicho a él mirándolo a los ojos. Cuidado. En tercer lugar, los creyentes tienen que honrar, cuidar y amar a sus pastores. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, mira qué bonito, que tengáis en consideración a quienes trabajan arduamente entre vosotros y os guían y os enseñan en el Señor. Tenedlos en mucha estima y amor por el trabajo que hacen, y que la paz reine entre vosotros. Juan Calvino dijo lo siguiente, cuanto más grande sea su carga, hablando del ministerio pastoral, cuanto más grande sea su carga, tanto mayor ha de ser el honor que merecen. Ya que cuanto más trabajo hace alguien a nuestro favor y cuantas más dificultades y peligros se enfrenta por nosotros, tantos mayores son nuestras obligaciones para con él. Los pastores son dones que el Señor ha dado para cuidar a la iglesia, pero la iglesia tiene que cuidar a los pastores. Dios ha dado dones para cuidar a la iglesia, pero la iglesia tiene que cuidar esos dones, tiene que cuidar a esas personas. Solo aquel que es pastor, solo aquel que está en el ministerio, sea tanto de evangelista como en el pastorado, sabe las cargas tan profundas y pesadas que conlleva el ministerio. Hace tiempo realizaron una encuesta y estos fueron los resultados que hablan acerca del ministerio pastoral. El 97% de los pastores, 97%, han sido traicionados, acusados o heridos. El 70% de los pastores luchan con la depresión y la ansiedad. En el mundo, aproximadamente 1.500 pastores abandonan el ministerio cada mes. Solo 1 de cada 10 pastores podrán jubilarse dignamente como pastor. El 80% de los pastores viven con desánimo por el ministerio. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. 78% de los pastores reconocen que no tienen amigos íntimos. El 90% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana. La principal causa de muerte de los pastores son los infartos. Pregunto, ¿alguien aquí quiere ser pastor? A veces se puede pensar que el pastorado es una hora aquí predicando, fama, popularidad, reconocimiento, vivir de ofrendas. Eso quizá es la parte que tú ves, la parte visible. Pero ¿qué hacemos con toda esta realidad? Por eso esto no te puedes apuntar. Esto Dios te tiene que llamar. Dios tiene que meter un fuego en tu corazón que no puedes apagar. Donde a veces quieres dejarlo, pero Dios te dice no. Por eso, cuando Dios llama a ciertas personas para estos ministerios, la iglesia debería de ver a esas personas como regalos del Señor. Y no solamente
los creyentes tienen que servir y ayudar a sus pastores, sino algo muy valioso, más importante incluso, es orar por la vida de vuestros pastores. Apunta esto, hermano. Ora para que el Señor nos dé mucha sabiduría. Ora para que el Señor nos proteja. Ora para que guarde nuestras familias. El diablo le encanta atacar a los hijos de los ministerios. Ora por el desánimo, ora por sus tentaciones, que son muchas. Ora por la salud física y emocional. Ora para que tu pastor predique con fidelidad el evangelio. Ora por su vida espiritual, Señor, que tenga tiempos de intimidad contigo, que no descuide, que no se pierda entre libros. Ora por los ataques del diablo. Ora por discernimiento. Bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero os animo a que podáis hacerlo, tanto por el pastor que está ahora como por los que vendrán. Esta es la responsabilidad. Pablo está escribiendo a la iglesia, le está diciendo, Dios ha mandado regalos. Tenéis que valorar los regalos, tenéis que cuidar los regalos. Por cierto, yo quiero decir personalmente que me siento muy amado en esta iglesia. No quiero que se piense que estoy diciendo esto desde la queja, porque siento que nos amáis a nosotros, tanto a mí como a mi familia, que nos estáis honrando, siento que nos estáis cuidando. De verdad. Os damos las gracias a todos como iglesia por preocuparos por nosotros, por nuestros hijos, por Ángela, por nuestro descanso. Gracias. Hoy hemos visto la diversidad en la unidad y hemos visto que todos los creyentes tenemos dones, que los dones se reciben de manera soberana, que el Señor nos los ha dado para edificar la iglesia, que los dones se descubren involucrándote, sirviendo en la iglesia, pero también hemos visto que Dios ha dado dones, personas específicas, apóstoles y profetas, que fue para la primera época de la iglesia, y dos ministerios que siguen vigentes, como son los evangelistas y los pastores y maestros. La próxima semana vamos a estudiar cuál es el propósito de los ministerios, para qué Dios ha dado esos dones a la iglesia. Lo veremos el próximo domingo. Dios ha dado dones a su iglesia, lo dice el texto, para perfeccionar a los santos. Dios ha dado esos regalos para perfeccionar a los santos para el ministerio. Así que el próximo domingo veremos el propósito. Pero antes de terminar y conectando esto con lo que va a suceder en unos minutos, que vamos a participar de la mesa del Señor, no quiero que olvidemos, por favor, prestad atención, no quiero que olvidemos que los dones que tú has recibido, los dones que el Señor le ha dado a esta iglesia, a Cristo le costó todo. Acuérdate lo que dije al principio, Él descendió a esta tierra, se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, sino que en la cruz del Calvario lo destrozaron, literalmente lo destrozaron. Pero Él en la cruz venció a todos sus enemigos, y Él ahora ha resucitado, y Él se presenta en el cielo con sus enemigos, pero también con sus cautivos por amor. Y todos los dones que tiene esta iglesia ha costado a Cristo su sangre derramada en la cruz del Calvario. Los dones que tú y yo tenemos, los dones que el Señor le ha dado a esta iglesia, los hemos recibido porque Cristo en la cruz murió por nosotros. Y si hay alguien aquí que no cree en el Evangelio, quizás hoy estás aquí para que tengas un encuentro con ese Jesús que te amó, ese Jesús que te salvó, ese Jesús que quiere darte dones también, no solamente habilidades naturales. Él quiere darte dones espirituales, Él quiere que tú formes parte de su cuerpo, de su iglesia. Así que ahí donde estás, amigo y amiga, arrepiéntete de tus pecados, bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo.